Hola teatrófilos, bienvenidos a este podcast llamado Gente de Teatro, Hablando de Teatro. Y el día de hoy es para mí un honor presentarles a este amigo a quien tenemos poco de conocernos, pero creo que hemos coincidido en algunas situaciones y pues es una persona que admiro mucho por lo que hace y hoy vamos a platicar acerca de su arte. Les presento sin más ni más a Alex Pisano, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Alex. Pues muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar, si te parece, muy bien para ya entrar de lleno con las preguntas. Va que va. Y ahí le vamos a ir dando a todo esto. Muy bien. Lo primero que queremos saber, Alex, es ¿cómo fue tu primer acercamiento al teatro o a las artes escénicas? Es que ya fue hace tiempo, ¿no? Entonces tengo que echar ahí en memoria. Okay. Me acerqué por primera vez en un taller de teatro. Ajá. En La Gaviota. Okay. Con el maestro Smite. Okay. Cuando todavía él estaba dando clases, algunas clases las daba en el IMSS. Sí. Y otras clases las daba aquí, creo que es un salón del trabajador. Acá en el centro. Hay un espacio de... Creo que es de... ¿Del CENTE? Del CENTE. Ok. Después de eso, o sea, eso te estoy contando hace 20 tantos años. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años cuando... Okay. Ahora tengo 38, entonces échenle la cuenta. A lo mejor le sale más rápido que a mí, ¿no? Y en ese momento, pues tenía curiosidad, ¿no? Del teatro. En realidad yo empecé porque quería ser actor de cine. Okay. Yo veía un montón de cine. Era así de cada semana una película en el cine. Ajá. Como que compartíamos ese gusto con mis padres. Ajá. Entonces, de alguna manera, yo siento que ese momento de los miércoles de cine, ajá, era de compartir como en familia. Y después se fue convirtiendo un poco. Mi hermano dejó de... Solo tengo un hermano. Uh-huh. Y mi hermano dejó de ir al cine con nosotros. No le gustaba tanto. Okay. Entonces, terminó siendo como un momento entre mis padres y yo. Okay. Que no sé si tenga que ver ahí algo psicológico. Pero se volvió importante el cine como sí, en mi vida. Y además de que era una cosa que me gustaba mucho abstraerme de mi realidad y dejarme por 1 hora y media, 2 horas como totalmente envuelto en la historia, ¿no? Okay. Y al acercamiento fue porque yo quería pertenecer a ese mundo. Okay. Y luego entonces mis padres empezaron a investigar como clases de actuación y llegamos a La Gaviota, como que llegamos ahí por alguna razón. Y ya empecé el teatro y luego dije, esto no es el cine. No se parece nada. Pero yo todavía tenía como que sentía que para pasar a la actuación de cine había que pasar por ahí, ¿no? Okay. Sentía yo que ese era el camino. También era muy joven. Okay. Y luego, entré a un CEDART, al CEDART aquí de Querétaro. Ajá. Ignacio Mariano de las Casas se llama. Y ahí estudié, pues 3 años, ya estudié la prepa ahí. Ajá. Y ahí pues conocí a Gustavo Silva y a Ruth de la Colina. Ok. Ahorita ya más adelante platicaremos acerca de cómo fue la formación. Y normalmente hago esta pregunta dividida en 2. Primero, ¿cómo fue el primer acercamiento? Y después, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste que a esto te querías dedicar? Porque muchas veces no pasa al mismo tiempo. Son cosas que en la escuela vimos teatro o hubo un taller de teatro, etcétera. Esos son como los primeros acercamientos. Pero luego debió haber un momento en el que tú sentiste el llamado y dijiste, a esto me quiero dedicar. ¿Recuerdas cómo fue ese momento para ti? No con precisión. Okay. Siento que de niño fui siempre como que quería tener cosas seguras. Todavía, ¿no? O sea, como okay, que quería tener... Muy pragmático. Okay. Entonces... un ejemplo, ¿no? O sea, a los 5 o 6 años tal vez me pregunté, ¿cuál es mi animal preferido? Uh-huh. Y dije, no, me gusta el murciélago. Okay. A lo mejor influenciado por Batman, ¿no? Que era un personaje que me gustaba mucho. Y dije, no, mi animal favorito es el murciélago. Y entonces eso se convirtió en algo inamovible para mí. Okay. Como que ya no fue voy a descubrir o me lo voy a cuestionar, como que lo elegí así. Y dijiste, ya, ese es. Ese es.
Y así recuerdo varias cosas como que elegí, por alguna razón dije, esto me gusta, y así ha continuado. Algunas han cambiado, pero la gran mayoría se quedaron. Entonces, cuando entraste al CEDAR fue porque tú quisiste desde ese momento decir, a esto me voy a dedicar. Sí, a los 12 años más o menos yo dije, yo voy a ser actor. En algún momento, tal vez en la secundaria, en esas clases vocacionales, nos preguntaron como qué queríamos ser y yo esa pregunta como que dije, la tengo que resolver ahora. Okay. Entonces, era muy bueno las matemáticas y me gustaba mucho la cosa creativa en esa área. Entonces, al principio me imaginaba yo como una persona que podía inventar cosas o descubrir la cura en algo. Y eso era una línea que quería hacer, pero después con el cine sentía como, es que también quiero actuar, o sea, me gusta que me vean. Y en la primaria también participé en muchos eventos como del Día de las Madres, era el de la escolta, o sea, como me gustaba estar en la movida, en el ojo del huracán, ¿no? Okay. Y a esa edad, a los 12 años, yo dije, yo quiero ser actor. Entonces como que la decisión sucedió un poco antes que la experiencia frente al teatro. Okay. Ya después esa decisión empezó a adquirir fondo, pero fue previa. Ok. O sea, fue por decisión. Porque muchas veces muchos lo romantizamos o sentimos como el llamado de, no sé, el aplauso o la atención o el superar mi primer reto, pararme ya en las tablas y sentimos ese llamado como de, se sintió tan bonito que quiero hacer esto siempre. Pero tú más bien lo decidiste como muy consciente. Sí, sí, sí. Órale. Sí, y creo que a partir de ahí todo lo que fui desarrollando ha sido de manera muy consciente. Como que dije, quiero esto y ahí fui, ¿qué necesito para llegar ahí? Y llegué, ¿no? Órale. O no llegué todavía. Pero, o sea, como que me puse metas muy concretas a realizar. Y y sí, pues llegar al CEDAR fue eso, no fue casualidad como, me encontré con esta escuela, sino mis papás sabían muy bien que yo quería desarrollar la actuación y ellos buscaron y buscaron, me ayudaron a buscar y llegamos ahí, pero yo ya sabiendo que quería desarrollar el teatro. Okay. Casi siempre sucede que es como que cuando ya le decimos a nuestros papás de, quiero ser actor o quiero ser artista, a veces los papás o te impulsan a hacerlo o te dicen, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tus papás te apoyaron de lleno desde siempre? Pues como te digo, o sea, ellos sí. Recuerdo que de niños siempre nosotros expresábamos un deseo de aprender algo y ellos siempre buscaban las vías para que sucediera. Entonces, en un momento quería aprender fútbol y nos metieron a equipos de fútbol o ajedrez o distintas actividades. Y cuando yo dije quiero hacer teatro, ellos lo buscaron y me apoyaron hasta cierto grado. O sea, cuando yo terminé la prepa y yo ya estaba muy encaminado porque ya... Pues la formación con Gustavo Silva ya es, yo creo que a nivel profesional, a pesar de que es medio superior el nivel, ya está muy encaminado. Entonces, cuando yo dije, sí, esto es, y quiero buscar una universidad al respecto, a mi mamá y a mi papá no les gustó tanto. Okay. Pero mi mamá, años después, me confesó que no era tanto porque sintiera que hubiera precariedad en el teatro, sino porque sentía que el teatro me iba a hacer vivir fuera del alcance donde pudiéramos relacionarnos. Okay. O sea, ella me visualizaba viajando mucho, viviendo en otras ciudades, y así fue. Entonces a ella le daba un poco de miedo, no que yo estuviera pobre, sino que... Que eso iba a poner distancia entre tú y ella. Sí, que no la viera. Okay. ¿Y hoy en día cómo lo toma? O sea... No, hoy en día yo creo que estamos bien. Excelente. Y ya una vez que estábamos hablando del tema de la formación, tu formación en el CEDAR, dices que conociste a Gustavo Silva. ¿Recuerdas algún otro maestro que para ti haya sido memorable en tu proceso de formación y qué fue lo más importante que les aprendiste? Sí, yo creo que todos los maestros que tuve de alguna manera aportaron algo a mi formación. Okay.
incluso aquellos con los cuales no estaba de acuerdo. Ok. Voy a poner un ejemplo. Después de la prepa, fui a estudiar a la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral, en la Ciudad de México. Y entonces ahí tenía un maestro de Historia del Arte. Y esa materia en el primer año, en el primer semestre, yo la reprobé porque no iba a esa clase. Me daba un poco de flojera. Eran 3 horas a las 7 de la mañana, que era como bla, 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 y yo sentía como, no estamos... El maestro era muy, muy en este tema de, como de hacerlo para los chavos. Ajá. Y entonces siento que eso hacía que para mí perdiera un poco de seriedad. Ok. Pero luego volví a cursar esa materia porque pues la había reprobado, entonces tuve que volverla a cursar. Y en la segunda vuelta aprendí muchas cosas como de cómo muchas veces mitificamos el teatro, el gran Shakespeare, ¿no? Haciendo estas obras, que la profundidad. Y el maestro hablaba justo como de, esto es la vida, no es un mito, no es, es una leyenda, es la vida. Shakespeare hablaba de la vida, hablaba de las pasiones humanas. Entonces son dos chavos que Romeo y Julieta son dos chavos que están en la edad de la punzada y que su pasión sexual es lo que los lleva a terminar matándose. Ajá. Entonces como que eso yo se lo aprendí a él, Ok. a pesar de que no compartíamos en muchas cosas. Ok. Y así muchos, pero yo creo que así a lo largo del tiempo podría mencionar a Gustavo Silva como esa persona que me dio muchas herramientas base. Luego podría mencionar a Rui Nieves, que estuve trabajando un año con él aquí en Querétaro, y él fue el que abrió esta cosa como multidisciplinar en mí. Me enseñó a hacer malabares, me enseñó a hacer acrobacia, a hacer esgrima, trabajábamos técnica de máscara con él. Okay. Entonces, a pesar de que las cosas que él me ofreció eran como a nivel pues muy básico, porque yo iba empezando, siento que él abrió esa puerta. Y él también fue el que me acercó por primera vez al clown. Él invitó a su amigo Gabriel Galicia, que ahora es un gran amigo, y él fue el primer payaso con el que tomé una clase de payaso. Okay. Entonces, de ahí, entre Rui y Gabriel, fueron los que me dijeron, ve a la Ciudad de México, estudia en la NAT y conoce a Jesús Díaz y a Anatoly Lukachuk. Y ya cuando en esa etapa de formación, Anatoly y Jesús Díaz fueron como pues mis maestros de clown durante muchos años. Estuve más o menos 8 años y medio, 9, con Anatoly. Y en ese tiempo también estuve muchas veces pues aprendiéndole a Jesús en esa época. Y bueno, y en la ENAD pues también otros maestros como Adán Guevara, que para mí me enseñó muchas cosas del teatro, de la creación. Y no sé, Miguel Flores también fue otro maestro. Pues hay muchos, la verdad. Y entonces iniciaste tu camino queriendo ser actor. Hoy en día, ¿cómo te defines como artista? Hoy me defino como payaso. Okay. No, sí, yo creo que sí, payaso. Okay. A veces me cuesta trabajo decir payaso porque siento que simplifica. Mira, Anatoly nos decía, ¿quién es Grok? Bueno, antes voy a decir que Grok, pueden buscarlo en YouTube. Grok es un payaso suizo, que fue nombrado el rey de los payasos como en los 60s. Okay. Y tiene un acto en YouTube completo, su obra completa que hizo en vaudeville, como de 40 minutos, donde se ve que toca un montón de instrumentos musicales, hace acrobacia, malabares. Es muy simpático. Y él nos preguntaba, ¿quién es Grok? Y entonces nosotros le decíamos, Grok es un músico. Y decía, no. No, Grok es un payaso. No. Grok es un malabarista. Pues no. Entonces, ¿qué es Grok? Pues Grok es Grok. O sea, no hay otra forma de describir a Grok que no sea Grok. Okay. Sería el símil de pensar en un artista, ¿no? Uh-huh. Tú podrías decir, yo soy artista plástico. O sea, puedes ponerle etiquetas, pero el que es creador, el que es artista, es creador. No importa lo que le pongas ahí enfrente. Okay.
porque a final de cuentas lo que nos ponen enfrente es solo la herramienta para el proceso creativo. Uh-huh. Entonces, yo ahora pensaría más como nombrarme a mí mismo, ¿no? O sea, ¿tú qué haces? Pues yo soy yo. Okay. Y me gusta la parte creativa cada vez más. Si algún proyecto no detona en mí esa parte creativa, siento que para mí termina siendo un poco... se acaba, o sea, como que es un trabajo más, es una chamba. ¿No? Y no un proceso creativo. En un proceso creativo. Okay. Dentro de tu formación, ¿consideras que hubo algo que te hubiera faltado? Es decir, hoy en día que ya te estás desarrollando en las tablas y que tú estás creando por tu cuenta y demás, ¿piensas que dentro de tu formación, si hubiera habido algo que te hubiera ayudado hoy en día a lo que estás desarrollando como artista, qué es ese algo que te hubiera faltado en tu formación? Hace unos años pensaba que envidiaba un poco a los artistas de circo, como en el sentido de que desde muy niños los ponen a hacer acrobacias. Okay. Alguna vez nos contaban una anécdota de un acróbata chino que él ya estando grande, como 45 años, 50 más o menos, él entraba a escena y hacía los mortales y todo, pero ya no había ni calentamiento, ni entrenamiento, ni nada. O sea, era una cosa como muy asumida. Okay. Pero él llevaba justo 50 años haciendo mortales. Okay. Entonces para él era como caminar, ¿no? Uh-huh. Nadie pone a estirarse para caminar. Uh-huh. Bueno, a menos que tengas un problema, ¿no? Pero en general no, o sea, se vuelve una segunda naturaleza. Uh-huh. Y más bien se vuelve una parte de tu naturaleza, caminar o tomar objetos. Sí. Y con la acrobacia igual, un malabarista que empieza desde muy niño le pasa exactamente igual. Uh-huh. O sea, después, a los 50 años, no tiene que estar pensando cómo voy a malabarear esto, sino solo lo toma y sucede. Uh-huh. Entonces yo sentía un poco de envidia de eso. Como que decía, me hubiera gustado que... Hay pianistas que los papás los enseñaron desde muy, muy pequeños. Uh-huh. Y entonces, claro, a los 30 años tienen una agilidad en los dedos motriz que es como... Uh-huh. Yo no podría acceder a eso, ¿no? Pero, ya, o sea, empezando a esta edad ya no puedes alcanzar a acceder a eso. Pero al final siento que en mi proceso me siento como sucedió lo que tenía que suceder. Uh-huh. Y podré aportar desde los lugares que pueda aportar. Me siento contento con mi proceso. Fui afortunado, tuve grandes maestros y tengo grandes compañeros a los cuales les sigo aprendiendo cosas. Y una vez que ya hiciste tu formación, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo empezaste ya en la vida profesional, por así decirlo? Mis primeros trabajos fueron en teatro, haciendo música. Okay. En la época del CEDART, de la media superior, uh-huh. Aprendí a tocar la batería. Y entonces, mientras yo hacía teatro con Rui, a los 19 años más o menos, también trabajaba en bares tocando la batería. Uh-huh. Entonces, lo primero que me remuneraron fue como músico. Okay. Después en las obras de teatro pues se ganaba un poquito, ¿no? Como que había ahí pero no era algo que yo sintiera como realmente un pago. ¿Cuándo fue la primera vez que sí sentiste, ay, esto valió la pena, me pagaron muy bien? ¿Haciendo qué trabajo? Ya en la época de formación con Anatoly, Jesús Díaz tenía un grupo que se llamaba La Sensacional Orquesta Lavadero. Uh-huh. Y les hablaron para dar una función en Ecatepec. Entonces, no podían, y Noemí Espinosa, que es esposa de Jesús, me habló y me dijo, oigan, ustedes pueden cubrirnos, era para una Navidad. Me acuerdo muy bien que era en una pista de hielo y había que hacer show ahí. Entonces fue el primer show que hicimos, mi partner, que en ese momento era Iván Skinfield, uh-huh. Y yo haciendo un show solos, completo, ¿no? De 50 minutos. Y como la Orquesta Lavadero ya se había colocado a nivel económico, o sea, ya cobraban cierta cantidad, nos dijo Noemí, no cobren menos de esta cantidad.
Ok. Entonces, para nosotros esta cantidad era como, ok, ojalá que sí nos lo paguen. Y como íbamos recomendados, no pusieron peros, Ok. entramos directo. Yo creo que al final ahí la delegación de Ecatepec se arrepintió porque hicimos una cosa bien rara. O sea, me acuerdo que como era una pista de patinaje y no pusieron nada, nosotros caminábamos y nos resbalábamos con los zapatos de payaso y, Ajá. o sea, era una cosa que no tenía mucho control. Ok. Pero cuando nos pagaron, o sea, ya justito después de eso nos pagaron y pensamos, órale, o sea, esto puede salir bien, ¿no? Ajá. Ese fue un trabajo que yo sentí, aquí hay de dónde. Ok. ¿Cuál consideras que ha sido él como uno de los mayores retos que has tenido que afrontarte ya como creador, ya como artista? Algo que, porque normalmente pues decimos, pues, si este proceso no me está retando, pues como para qué, ¿no? Pero ¿cuál consideras tú que ha sido un reto muy grande que has superado en tu trayectoria? ¿Que he superado? Si o sea, un reto que dijiste, este reto estuvo, híjole, me costó mucho trabajo, pero salió bien. Pues tengo uno, pero no sé si lo he superado. Ok. O sea, para mí un reto tiene que ver con la comunicación asertiva. Ok. Y sobre todo, no en la escena, sino creo que en la escena a veces el entrenamiento mismo del teatro propone que nos entendamos a niveles no racionales, no verbales. Ok. Entonces tu compañero hace así y tú entiendes como, va a ser un giro o va a ser tal y entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Más bien la comunicación asertiva a la hora de la producción y de la gestión de un proyecto. Ok. Ahí siento que ha sido un reto para mí. En cada nuevo equipo de trabajo, con cada persona, siempre es como nuevo esta cosa de reconozcamos de qué maneras nos hablamos y cómo podemos pedirle al otro que concrete ciertas cosas Ok. y también cómo escuchar al otro para que yo poder concretar cosas, ¿no? Esa parte sigue siendo un reto hasta la fecha. Ok. Pero, pues, pienso que es parte de lo mismo de crear equipos, ¿no? Ajá. Ok. Cuéntanos sobre algún proyecto que hasta ahorita haya marcado tu vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Pues voy a hablar del proyecto que ahorita, más le dedico todo mi tiempo. Ujú. Es el proyecto de los Banyazos. Ujú. Siento que con los Banyazos empezamos hace 6 años y al principio inició como vamos a juntarnos amigos, ¿no? Amigos payasos, juntémonos. Y sí, era una cosa así, con muchas ganas de él me cae bien, me gusta lo que hace, y él también me cae bien, me gusta lo que hace, y todos como que teníamos esa intención. Ajá. Y después, a nivel ya de buscar un ingreso, Lars Uribe y yo buscamos retomar ese nombre o esa idea inicial de los Banyazos. O sea, al principio eran más. Al principio éramos más. Ok. Al principio estaba Andrés Aguilar, después por una función estuvo Jerónimo Rabel y ensayamos algunas veces con Sergio Langarica. Entonces, los que siempre estuvimos fuimos Lars, Andrés y yo. Ok. Y después Lars y yo nos encontramos en Querétaro. Andrés seguía en otro lugar, creo que estaba en Estado de México. Y Lars y yo dijimos, ahora sí hay que monetizar esto, hay que generar un ingreso de esto. Y lo intentamos primero con un proyecto que se llamaba El Absurdo, el Abstracto y el Feo. Ok. Y en este proyecto estaba Iván Martínez, también aquí en Querétaro. Pero como que el grupo no terminó por cuajar. Estuvimos más o menos un año haciendo cosas y el proceso creativo fue muy interesante, pero no cuajamos a nivel administrativo. Okay. O sea, había cosas ahí que no compartíamos del todo. Entonces nos quedamos, Lars y yo, y dijimos, bueno, vamos a retomar el nombre de los Banyazos, preguntémosle a Andrés si tiene algún problema. Él nos dijo, no, pues háganle.
Y pues ya llevamos 6 años de ese momento acá. Y la verdad es que hemos hecho buen equipo, Lars y yo, a nivel administrativo. Y eso facilita porque lo creativo de alguna manera siento que ahí uno conecta con muchas personas. Entonces, esta compañía tiene varias líneas, varios ejes, que es no solamente lo escénico, sino también lo formativo, lo investigativo, de investigación, ¿sí? Formación, investigación, creación y producción de eventos, ¿no? Okay. Y ya, ese es mi proyecto al cual le dedico así 90% de mi día. Vamos a platicar un poquito acerca del proceso creativo, que actualmente, como dices ahorita, te desempeñas más en el tema de los banyazos junto con Lars. Me gustaría saber cómo funcionan en el proceso creativo, cómo inician una nueva idea. Uno de los dos la propone o uno de los dos es el que dice, yo voy a proponer las ideas. ¿Cómo surge ese proceso creativo hasta que ya tengan un espectáculo ya montado? Ahí siento que hemos logrado una dualidad de roles, en donde yo creo que todos los roles que se necesita en un proceso creativo teatral, creo que nos hemos dividido las tareas en cada uno de los montajes que tenemos. Okay. Entonces, no es solo una vía. Justo parte de la investigación que tenemos es que pues es prueba y error. Entonces nos arriesgamos mucho a probar cosas. Okay. Si uno de los dos siente como, oye, me gustaría ver qué pasa con esto, como que nos arriesgamos, decimos, vamos a intentarlo. Hay cosas que nos van muy bien y hay otras que no tanto. Pero yo siento que es una división de tareas muy compartida, muy a partir también de necesidades personales. Entonces, hay momentos donde yo tengo la necesidad, por ejemplo, de ir más en el área de dirección, y entonces Lars lo permite, trabajo yo más en la dirección, y luego hay otros momentos donde Lars dice, yo quisiera dirigir estas partes o estas cosas, o sea, como que en ese sentido el diálogo nos ha dado la posibilidad de eso, de trabajar todas las áreas en conjunto. Lo que hacemos es partir de una premisa. La premisa puede ser un juego, una lectura que nos inspire, una imagen que nos inspire, una necesidad de explorar algo. Entonces, por decir, en el espectáculo de Lars de Divergencia, en ese espectáculo Lars sabía que quería jugar con la cosa modular y la cosa de la papiroflexia. Entonces era un poco el reto, era cómo traducimos la cosa de la papiroflexia, que es muy personal, a algo escénico. Okay. Y esa investigación nos llevó a parte de lo que es la obra, ¿no? Entonces, me parece interesante, o me gusta mucho como abrir no solo una vía, sino abrir caminos a partir de búsquedas concretas. Si por ejemplo nos dijeran, hagan una obra, ¿no?, de 2 payasos que tocan instrumentos, yo siento que diría, no sé de dónde partir, porque no hay algo concreto. Bueno, 2 payasos con instrumentos, ¿no? Diría, eso es Ferrara, ¿no? O muchos otros espectáculos. Necesitaría un poco más como una premisa más concreta. Okay. A veces esas premisas son muy conscientes o a veces son inconscientes. Por decir, ahora yo estoy aprendiendo a tocar la trompeta, entonces siento que si alguien me dice, haz algo musical, lo primero que llegaría sería con algo con la trompeta. Aunque a lo mejor al final ya no se toque la trompeta, pero mi primer punto de partida sería la trompeta porque es lo que ahorita tengo en la cabeza. Okay. Y así, o sea, nos gusta un poco en la investigación, nos gusta ponernos retos para que no deje de ser entretenido, ¿no? Ok, excelente. Entonces retan en ese sentido para desarrollar algún nuevo montaje,
pero siempre es a partir de un reto y de la exploración. Sí, sí. ¿Cuál consideras hasta ahora, Alex, como tu proyecto más significativo dentro de tu trayectoria y por qué consideras que ese proyecto es el más significativo? Los Bañazos, yo creo que es mi proyecto más significativo. Al ser tan amplio, Ajá. pues tiene muchas cosas que yo creo que es la suma de todos los otros proyectos, Ok. ¿no? Antes tuve proyectos que solo se trataban de compartir la experiencia escénica, entonces eso como que se cubría por un lado. Uh-huh. Luego tuve proyectos que se trataban de generar una ganancia económica, se cubría por un lado. Y en los Bañazos de alguna manera es la suma de todo eso. Hemos logrado que los Bañazos cubran todas las necesidades que tenemos. Ok. Ahorita estamos casi a finales del 2025, ya prácticamente se está acabando y viene un 2026. ¿Qué proyectos tienen ya? Ahorita mencionaste que tienen ya un proyecto más bien pensado como para el año que viene, ¿no? En cuanto vas a explorar más la parte de la magia, ¿no? Además de ese, ¿tienen otro proyecto o solamente se van a dedicar todo el 2026 a ese proyecto? No, hay muchos proyectos. Okay. Cuéntanos rápidamente como de qué proyectos tienen para el año que viene. El año que viene vamos a hacer el montaje de un unipersonal mío, que se va a llamar Absurdo, la paradoja de ser diferente. Okay. Y en ese montaje vamos a tratar de poner todo esto que decía yo de la magia, y un espectáculo de magia con comedia y música. Okay. Ese lo va a dirigir Lars y yo voy a estar en escena. También tenemos, el año pasado nos ganamos un premio del CENART, que es un premio a la investigación y docencia. Entonces este premio es el premio PADID. Con ese desarrollamos un laboratorio escuela de 6 meses, que este próximo año vamos a sintetizarlo más en 2 bloques de 1 mes y medio. Okay. En pro de empezar a hacer una escuela que genere sus propios ingresos, porque el año pasado pues el CENART puso el dinero. Okay. Entonces fue fácil convocar gente porque no había que pagar nada, ¿no? El CENART lo pagaba. Pero en este año que viene vamos a buscar que sea autogestivo ese proceso. Ya hicimos la planeación y yo creo que para febrero estaremos haciendo el primer bloque y tal vez agosto, septiembre estaremos haciendo el segundo bloque. Okay. También tenemos, Divergencia este año estuvo moviéndose en algunos festivales y el próximo año pues ya hay algunas invitaciones y también estamos postulando algunas convocatorias para que se siga moviendo Divergencia. Okay. El año pasado también terminamos Nostalgia. Bueno, Nostalgia ya tiene más o menos 4 años, pero no tenía música original. Entonces el año pasado concluimos un primer boceto de la música original y hicimos algunas adecuaciones. Okay. Entonces Nostalgia lo estaremos moviendo este año que viene y vamos a hacer un espectáculo, podríamos llamarle continuación de Sferrara, que tiene la misma temática, pero queremos que sea mucho más fácil de mover, porque Sferrara se fue llenando de cosas. Okay. Entonces había que llevar equipo de audio, bla, bla. Pues sí, había que llevar muchas cosas. Sí. Y este próximo que queremos hacer tiene que ver con la misma esencia, pero de más fácil movilidad. Okay. Y creo que estamos en vísperas también queremos organizar un festival encuentro de payaso. Y si todo sale bien, pues sucederá este año. Okay. Entonces está la parte del Festival Encuentro, está la parte de la escuela y está la parte de los espectáculos y movilidad de los espectáculos. Ok. Pues va a estar ocupado el 2026. Bastante. Bien, Pisano, ¿cómo ves tú actualmente el panorama
del teatro en Querétaro, refiriéndonos a autoridades, foros, compañías. ¿Cuál consideras que son las fortalezas que tiene el panorama teatral queretano y cuáles ves tú como áreas de oportunidad? Yo creo que hay bastante apoyo del gobierno hacia la cultura. No lo suficiente, pero sí hay apoyo. Okay. No lo suficiente porque creo que somos muchas compañías. Uh-huh. Y al ser tantas compañías, implicaría para que todas y todes estemos beneficiados de eso, implicaría que hubiera más recursos. Okay. Pero sí creo que hay áreas de oportunidad, es decir, por lo menos veo que se hacen 3 o 4 convocatorias como de apoyo a la creación uh-huh. de espectáculos, y eso no creo que sea algo como fortuito, o sea, no creo que esté mal. Siento que a veces como artistas desconfiamos también de acceder a esos espacios, uh-huh. sentimos como que está mafiado o que solo se lo dan a sus amistades, y cuando empiezas a acceder a esos espacios te das cuenta que pues la gente que accede a esos premios, como ya sabe una ruta para acceder a esos, pues por eso empieza a hacerlo una y otra vez, ¿no? Creo que no debemos de olvidar como artistas queretanos que nuestra creación tiene que estar nutrida no solo del sector gubernamental, sino también tiene que el público en general tiene que consumirlo y pagarlo también. Uh-huh. Entonces hay que ir haciendo como estrategias y mezclas de estas dos, de bajar recursos de estas dos instancias, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Luego hay muchas, como la industria privada también, que uno podría atacar ese sector, uh-huh. y ahí también es otra vía, ¿no? Uh-huh. Otros mecanismos, otra forma. Siento que un poco como en cualquier profesión, o sea, puedes ser doctor y puedes trabajar para el IMSS, o puedes ser doctor y trabajar en un consultorio particular, o puedes ser doctor y trabajar en una clínica particular de alto renombre, o sea, uh-huh. hay muchas vías de trabajo, y yo creo que uno tiene que encontrar ahí la que más le hace, y no vas a estar toda tu vida ahí. Uh-huh. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Ahí te si la haces bien, si entras y te adecuas bien, pues ahí te jubilas, ¿no? Claro. Pero a veces no existe esa posibilidad, y hay que estar abiertos un poco a todo. Áreas de oportunidad, creo que invitaría a todos los colegas artistas a que apliquen a todas las convocatorias posibles, porque además mientras más aplicaciones hay, más se registra a nivel de números que se necesitan más premios, uh-huh. se necesita más recurso. Si ahora el gobierno dice, yo tengo esta convocatoria, pero aplicaron 5 personas, entonces tal vez estos 100,000 pesos divididos en 5 personas, pues a lo mejor no macha. Pero si tengo estos 100,000 pesos y aplicaron 1,000 personas, pues entonces 100,000 pesos pues es nada, ¿no? O sea, hay que subir el recurso. Uh-huh. Y como mucho de los recursos se basa en los números que uno puede poner en papel, uh-huh. pues mi recomendación sería apliquemos. Y también demandemos a nuestras autoridades que existan, que no se quiten, que se sigan creciendo estas convocatorias, okay. que cada vez sean más. Okay. Bien, y dejando un poco de lado la parte gubernamental y las autoridades y todo eso, como creadores, ¿no?, de la escena teatral queretana, ¿qué principales retos tú ves en la comunidad teatral queretana? El primero tiene que ver con que somos muchos. Uh-huh. Entonces, siento que somos muchos y todos tenemos muchas ganas de hacer mucho. Uh-huh. Entonces, hay una ¿cómo se dice? Sobrecreación. Sí, pues hay más creación de la que podríamos vender, okay. en lo que hay actualmente. Hay mucha oferta, pero no hay tanta demanda. Exactamente. Okay. Siento que la oferta que tenemos como comunidad es bastante. Entonces,
tal vez lo que necesitamos ahora ponernos a crear es esa demanda. Hacer que para Querétaro, para el municipio de Querétaro, para el estado de Querétaro, sea, para la gente del estado de Querétaro, sea importante y necesario ir al teatro. ¿Cómo? No sé. Esa es la pregunta del millón. ¿No? Sí, porque está difícil. O sea, está difícil. Yo creo que por sí solo el arte tiene un valor y a veces como consumidor del teatro, creo que pensamos que el único valor está en la diversión, entonces empieza a chocar con el cine, empieza a chocar con la televisión, con las plataformas de streaming, porque uno siente como, es que es para divertirse. Y, o por ejemplo, si piensas, es una cuestión cultural, pues entonces empieza a chocar con los libros, empieza a chocar con los conciertos, con la danza. Entonces pareciera que no tiene como un valor propio único, pero sí lo tiene. Hay que hacer que lo vea el consumidor. Okay. ¿Y cómo te imaginas tú el futuro de la escena queretana? ¿Alguna vez te has puesto a pensar y has dicho, a mí me gustaría que fuéramos hacia esta dirección? ¿Cómo lo imaginas? No sé. No me he puesto a pensar en una imagen. En un escenario ideal. En un escenario ideal. No. Pero creo que lo que sí veo es que hay cada vez más profesionalización del teatro en Querétaro. También veo que cada vez hay más gente con el deseo de que nuestro quehacer tenga un valor y tenga un nivel. Un nivel performático de alta calidad. Okay. Entonces, eso sí lo veo. Veo cada vez más propuestas que se arriesgan a explorar nuevos caminos, que a lo mejor no son nuevos caminos en la escena mundial, pero son nuevos caminos en la escena queretana. Y también veo a muchos compañeros saliendo, no con la idea de salir y quedarse en otros espacios, en otros lugares, sino de salir, aprender cosas y traerlas a Querétaro. Okay. Y eso me hace sentir que poco a poco el teatro que se hace en Querétaro, la escena queretana, pues es más poderosa. Okay. Se habla mucho de que somos el segundo corredor teatral más importante de la República Mexicana. ¿Qué crees que necesitamos para seguirnos consolidando como tal y mantenernos con ese título? Bueno, a nivel competitivo, creo que tendríamos que dejar de ver aquí, o sea, lo que somos, lo que hacemos, y tendríamos que ver más lo que hacen los demás, lo que proponen los demás. Siento que muchas de las propuestas queretanas se quedan en esta parte de yo quiero hacer esto, yo quiero hablar de este tema, yo. Y creo que es importante que nazca de una necesidad personal, sí, pero creo que en el proceso creativo, en algún punto tienes que abrir la mirada a lo que ya existe, lo que otros compañeros de aquí mismo están proponiendo, y también lo que otros compañeros de otros lugares del país están proponiendo. Porque si no, entonces al final como que todas las obras llegan a solamente un punto donde está bien para tu círculo social, pero no es competitivo a nivel nacional. Okay. Esa es mi sensación. Sí. Igual me equivoco. Pero creo que yo me pondría esta pregunta. Si lo que quiero hacer ya lo vi en otro lugar, ¿por qué lo quiero hacer? Okay. ¿Qué puedo aportar yo sobre eso? Si ya vi una obra de Otelo con máscaras, o sea, una obra de Otelo en comedia del arte,
y yo quiero hacer Otelo en comedia del arte. ¿Qué puedo yo aportar a esa propuesta que ya alguien más hizo? ¿Qué es lo que yo voy a sumarle? Eso. Okay. Si no encontramos esa respuesta, tal vez el proyecto no deba todavía seguir avanzando. Okay. No sé, eso me lo pregunto yo, ¿no? O sea, en mi proceso creativo. Ok, muy bien. Esta parte de la entrevista, o sea, al final de este bloque, hay una pregunta que me gustaría que hiciéramos, y es, ¿qué consejo le darías a aquella persona que en este momento está pensando en, como que yo siento la inquietud por el arte, quiero explorar el arte, quiero ver si el arte es algo que me atrae y me gusta? ¿Qué consejo le darías a esa persona que ahorita quizás está como entre, hago esto o mejor me dedico a otra cosa? ¿Cuál es el consejo que tú le podrías dar tomando en cuenta todo el camino que ya has recorrido, tu formación, tu trayectoria, tus procesos creativos? ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona que apenas va a empezar a recorrer el camino? Que lo haga. Sí, que no... lo bello del arte es que para mí la palabra arte tiene dos vías, ¿no? Una, el arte como oficio, es decir, todas esas áreas que al ejecutarla te hacen un artista. Por ejemplo, si haces teatro, pues eres un artista, ¿no? Si haces danza, eres artista. Si haces pintura, eres artista. Si haces cine, eres artista. Pero también está el otro concepto de arte como... Para mí el arte es la creación. O sea, quien estudia estética del arte te va a decir que para que una obra sea considerada una obra artística, pues tiene que tener ciertos lineamientos. Entre esos es el discurso, ¿no? Porque el arte, o sea, las herramientas, el teatro, la danza, son herramientas solamente para poder decir algo. Entonces, pienso que no todos logramos hacer eso, no todos logramos poder hacer que cubrir esos requisitos que dice la estética, y a lo mejor seremos oficiantes del arte, ¿no? Okay. Nos dedicaremos yo hago teatro, ¿no? ¿Quién sabe si mis obras sean realmente consideradas una obra de arte? Y desde ahí siento que también te quitas un poco de responsabilidad, porque la palabra arte como que suena muy rimbombante, como, ay, es que yo soy artista. Y puedes pensarlo un poco más como, yo soy teatrero, o sea, me gusta hacer teatro. Okay. Y desde ahí puedes ser un amante del teatro, puedes ser un profesional del teatro, o puedes ser un consumidor del teatro, y solo se trata de hacer. La única diferencia entre ser gente de teatro y no gente de teatro es que hagas, ¿no? Algo de teatro. Así es. Incluso los que son públicos de teatro, que constantemente van al teatro, pues son gente de teatro, ¿no? Solo por ver teatro. Así es. Entonces mi recomendación para alguien que no está en este vínculo, en este círculo, pues es que se dé esa oportunidad de descubrir nuevas cosas, así como si tiene ganas de jugar ajedrez, pues que lo juegue. Así de simple. Y ya el camino irá decidiendo qué te toca hacer, qué es lo que más te gusta hacer de ese técnica artística. Quisiéramos también preguntarte, como espectador, como consumidor del teatro, ¿cuál ha sido una de las mejores obras teatrales que has visto últimamente? ¿O de los mejores espectáculos que has visto últimamente? Ay, no. No necesariamente tiene que ser lo último que viste, pero algo que hayas visto recientemente que dijiste, esto me pareció muy interesante, esto me encantó. Tengo que pensarlo. ¿De aquí de Querétaro o de otros lugares? Puede ser de Querétaro o de otros lugares. Algo que recientemente te conmovió, te movió y dijiste, wow, eso estuvo bárbaro. Es que a lo mejor
a lo mejor omito algo que vi hace poquito y al rato me voy a ir y voy a ir caminando así y voy a decir, eso me conmovió. Ujú. Pero no, ahora no tengo algo así presente recientemente, ¿no? Ok. Eh, Hace varios años Ajá. vi dos espectáculos de la compañía Eloís, Ujú. Circo Eloís, que dirigió Daniel Finzi Pasca. Los vi en la Ciudad de México. Uno es Rain y otro es Nevia. Y los dos me volaron la cabeza como a nivel de la capacidad onírica que tenían, ¿no? Y esos espectáculos como que me marcaron, pero no son recientes, ¿no? A lo mejor recientemente he visto otras cosas. Bueno, hace poquito vi un video de, ¿cómo se llama? Boo Born. Ay, es un comediante, creo que es inglés. Eh, Mira, ¿ves? No me acuerdo ni del nombre. Y ese espectáculo también me revolvió las entrañas, pero no lo vi en vivo. ¿Lo viste en video? Solo lo vi en video. Ok. Sí, no, me agarras así en curva porque estoy casi seguro que puedo decir, ay, vi este espectáculo y me gustó mucho, Ajá. pero no me acuerdo. Ok, ahora te pones. Ahorita que me acuerdo lo volvemos a grabar. Ok, como espectador, ¿a qué foro te gusta ir? ¿A qué foro te gusta asistir y ver qué cosas? ¿Cómo es? Aquí en Querétaro. Pues aquí en Querétaro o Ciudad de México, donde te guste, ¿a dónde te gusta ir como espectador del arte? Mira, justo acabo de ver un espectáculo en el Helénico. Ujú, Más bien, estuvo en el encuentro de clown del Helénico, ujú. pero a mí me tocó verlo en la Casa del Tonto en Cuernavaca. Ujú, Es un espectáculo que se llama El Circo de Yo, ujú. eh, y es de un payaso brasileño que se llama Ezio Magallanes. Ok. Y el concepto me gustó mucho porque al final es como entra él, los artistas de circo no llegaron y le dicen a él, puedes hacer tú el show. Él dice, yo lo he visto 1000 veces. Y le dicen, bueno, entonces tú puedes hacerlo. Y él dice, sí. Entonces empieza a hacerlo. Y el juego del título es un juego de palabras en portugués, donde yo podría también nombrarse como nosotros. Ok. Entonces, eso es lo que entiendo, ¿no? No sé Ok. portugués. Pero entiendo que al final va haciendo cada uno de los actos con una de las personas del público. Y él Ok. se aprende el nombre de cada una de las personas del público. Entonces, cuando termina el show, dice, bueno, este fue el espectáculo de Eu. Y menciona a todas las personas del público. Entonces es como este espectáculo que al principio parecía el espectáculo mío, termina siendo el espectáculo de nosotros. Órale, qué padre. Y se trata de eso, de puros juegos con el público, diferentes trucos de circo. Eso me llamó. Y él tiene un trabajo de clown muy limpio, muy tierno, con mucha empatía al público. Ok. Bueno, de los espacios, el Helénico en el Festival de Clown, me parece que siempre hay que estar viendo qué está sucediendo ahí, siempre traen propuestas interesantes. El Centro Cultural del Bosque también, en general he visto muchas buenas obras, muchos espectáculos muy buenos ahí en el Centro Cultural del Bosque, Ajá. igual que en el Centro Cultural de la UNAM, en CEU. Aquí en Querétaro, en La Gaviota también he visto muy buenas propuestas, Ujú. tanto propuestas de aquí de Querétaro como de propuestas que vienen de fuera. Tienen ellos algunos programas donde viene gente Ujú. de otros Invitan estados, compañías, así es. incluso de otros países, ¿no? Ajá. Eh, Ahí también he visto muy buenos espectáculos. En el Teatrito La Carcajada también me parece que hay espectáculos muy interesantes. Ahí siento que al final termina siendo una cosa más de nicho porque no sé si lo abren tanto a muchas compañías. Me parece que más bien ahí solo actúan los de la compañía Teatrito La Carcajada, ¿no? Sí, aunque justo tienen un tiempo reciente
en el que ya están abriendo, por ejemplo, los jueves para que se presenten otras compañías. Entonces, como que también le están apostando un poco por eso. Sí, me parece que ahí últimamente Coca nos ha invitado a ver las propuestas que tienen ahí en el teatrito, me parecen muy chidas, muy interesantes. La verdad es que veo al público todo el tiempo atacado de risa, entonces como que digo, esto es muy efectivo, ¿no? ¿Qué otros espacios? Pues ahora pienso en esos, pero seguro hay muchos otros que no, que incluso a lo mejor sí he ido, pero que no tengo ahorita frescos en la memoria. Ok. El hecho de ir como espectador a un foro, el que sea, para ver algún espectáculo, ¿sueles acompañarlo de alguna actividad antes o después de? ¿Qué te gusta hacer antes de ir a ver una obra de teatro o antes de ver un espectáculo? No tengo un ritual al respecto. Voy al teatro y lo que suceda antes está bien. O sea, puede ser que después de comer o... No, en realidad, después de cualquier cosa, voy al teatro y consumo mucho teatro y para mí se hizo una cosa importante en mi quehacer, como ver cosas. Entonces ya dejó de ser un ritual, ¿no? Me tengo que preparar, me tengo que vestir bien. Como que ya es un cotidiano. Okay. Entonces no tengo nada antes ni después. Okay. A veces después se juntan para... Como conozco varios colegas, a veces siempre hay esta parte de la conversar o irse a tomar algo. Okay. Pero no siempre sucede y tampoco es algo que yo busque siempre. Bien, Alex, y ya para terminar, nos gusta terminar con esta pequeña reflexión. Si tu vida fuera una obra de teatro o un espectáculo, ¿qué género sería y qué título le pondrías? Si mi vida fuera una obra de teatro, sería Teatro del Absurdo. Ok. No sé, porque digo teatro del absurdo porque es el género que me gusta. Ajá. Y a lo mejor me gustaría que fuera teatro del absurdo. Claro. Pero a lo mejor no, a lo mejor es más una pieza. Ok. Sí, puede ser. Porque las piezas tienen esto como de cotidianidad que está en bucle, ¿no? Como que sucede algo, pero al final la vida sigue y sigue. Ajá. O sea, no es que es solo un momentito. Está bien porque pues así es como tú lo ves, así es como lo percibes, está perfecto. Pero puede ser también teatro del absurdo. Es que es muy divertido, el teatro del absurdo también a mí me encanta. Sí, yo creo que, solo que no sé si mi vida en general sea teatro del absurdo. Hay momentos que parece teatro del absurdo. Ajá. Y el resto es una pieza. Okay. ¿Y cómo se llamaría? Yo creo que se llamaría... No sé. Se llamaría... Y sin embargo, aquí seguimos. Pues ha sido una conversación fascinante, Pisano, de verdad te agradecemos mucho por tu tiempo, por compartir un poco acerca de tu historia, de tu trayectoria y de tu visión de las cosas. Por último, ¿dónde puede encontrarte la gente, tus redes sociales, ya sea tuyas o de Los Banjazos, para que la gente te pueda seguir? Pues en Instagram, Facebook y YouTube estamos como Los Banjazos. También tenemos página web que es www.losbanjazos.com y en mi Instagram personal no me lo sé es no me lo sé, algo de Pachuco. ¿Algo de Pachuco? Algo de Pachuco. Es que antes tenía una compañía, bueno, ahora la estamos retomando. Ajá. Que es Producciones Pachuco. Okay. Entonces, cuando abrí el Instagram, que se volvió mi Instagram personal, lo abrí pensando en que iba a ser para la compañía. Okay. Entonces, creo que se llama Al Pachuco, no sé. Síganos mejor en Los Banjazos. De cualquier manera, vamos a hacer un poco de magia. Pisano al rato ya me va a decir, me va a mandar un WhatsApp y me va a decir, este es el Instagram y aquí va a aparecer como por arte de magia. Este es el Instagram, este es mi Instagram. O este es mi Instagram. Y ahí va a aparecer. Excelente. Y en mi Facebook pues está Alex Pisano en Facebook. Así. Excelente.
Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos también públicamente a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, a la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro y al Consejo Consultivo de Teatro de Querétaro. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a ustedes también que ven estas entrevistas para aprender un poquito más acerca de los creadores, de la gente que hace teatro en Querétaro y de los artistas escénicos. Si les gustó la entrevista, pues no olviden suscribirse al canal, regalarnos un like, dejarnos algún comentario, pero sobre todo compartirla. Y no olviden visitar también la cartelera en croteatro.com para que sepan qué puestas en escena se están presentando en la ciudad en estos momentos. Nos vemos en la siguiente entrega, en donde estaremos descubriendo las voces que hacen latir el corazón de nuestro teatro queretano. Gracias y hasta la próxima.